Bueno, pues para empezar con este proyecto, con nuestra aplicación de trivia, vamos a empezar por crear un componente. Nos vamos aquí a la carpeta de componentes y vamos a crear un componente que se va a llamar trivia game.view. Recuerden que estamos utilizando Beautify y ya que varios de los componentes que vamos a utilizar aquí solamente funcionan si es que tenemos configurado Beautify. Por ejemplo, tenemos un container, ¿sí? Este container pues viene de Beautify. También algunas de las clases que vamos a utilizar solamente van a funcionar con Beautify. Vamos a poner, por ejemplo, esta que se va a llamar field height. Field height. Vamos a poner display flex. Vamos a poner un flex column. También tenemos un justified center. Sí, center y por último un alineado al centro también. Después vamos a crear de los demás componentes que vamos a utilizar. Por ejemplo, eh, start screen.view, porque los vamos a ir jalando poco a poco. Tenemos start screen, tenemos trivia question. También vamos a crear un scoreboard y un game over. ¿Sí? Scoreboard. Y tenemos también un game over. Recuerden que todos los componentes tienen que llevar la extensión view para que pueda funcionar todo correctamente. Y vamos a jalar nuestro start screen. Vamos a crear el script para que esto funcione. Script. Y vamos a decirle los componentes. Perdón, primero es el export default. Y dentro del export default vamos a jalar los componentes. Y los componentes va a ser un start screen. Tenemos que tener un trivia question. Tenemos el scoreboard y tenemos un game over. Sí, esto es para que se vayan importando todos los componentes desde el archivo de origen. Tenemos aquí un problema con los components y es que hace falta aquí los dos puntos. Ahora sí regresamos a nuestro template y vamos a decirle que queremos un start screen. Un start screen. Pero este start screen se va a mostrar solamente en el caso de que se cumpla este if. El if que vamos a poner va a ser un game state y este game state vamos a decirle que solamente si tiene el valor de playing, ¿sí? Este Vamos a irnos aquí, vamos a crear el data y aquí vamos a crear el game state. Game state que lo vamos a inicializar con un start. Así que por lo pronto el start screen, no, este es el que se tiene que mostrar. Start
¿sí? Entonces, también vamos a decirle que esté atento a o que esté esperando el evento start. Y en ese evento start vamos a mandar llamar la función start game, ¿sí? Vamos a crear esta función start game. Para ello necesitamos nuestros métodos. En nuestros métodos y dentro de métodos vamos a crear un start game. Vamos a decirle que va a ser un método asíncrono que se va a llamar start game. Lo vamos a dejar en blanco. Ahorita regresamos a crearlo. Vamos a seguir eh, vamos a seguir generando el esqueleto de nuestro template. Ahora tenemos también aquí el siguiente componente que es el trivia question, y este va a seguir con el if, pero vamos a crear un else if, y vamos a decirle que si game state está en playing, ¿sí? Este componente de trivia question se va a mostrar solamente si está si el game state está en playing. Tenemos algunos parámetros, por ejemplo el question va a estar en current question, ¿sí? Y ese current question lo vamos a sacar de los datos computados. Aquí necesitamos una coma, y dentro de computados vamos a decirle que queremos una función también, current question, y current question va a retornar this.questions question, y en el índice this.question index, ¿sí? Necesitamos crear tanto question como question index, así que vamos a hacerlo. Vamos a decirle que questions question va a ser un array, y question index, perdón, question index lo vamos a inicializar en 0, ¿sí? Seguimos con nuestro template, y después vamos a decirle que question index, lo vamos a cambiar aquí. Question index va a ser question index, ¿sí? Después vamos a decirle que el total de total questions, va a ser a questions.length, ¿sí? Question pues, punto length. Después tenemos también un timer, y este va a ser con el dato timer, ¿sí? Que también lo tenemos que crear porque no lo tenemos. Vamos a decirle que el timer va a ser de 15 segundos. Ese va a ser el timer inicial. Después vamos a decirle a este componente que esté atento al evento answer.
answer. Y cuando este suceda, lo que va a hacer es un handle answer. Vamos también a crear un handle answer aquí en los métodos. Vamos a decirle handle answer. Handle answer, que va a ser una función y tiene que recibir un parámetro que va a decir que lo vamos a llamar aquí como is correct. Is correct. Aquí en esta función de handle answer vamos a poner un if. Este if vamos a decir is correct. Vamos a decirle this punto score más. Y después de que verifique si nuestra respuesta es correcta, vamos a irnos a la siguiente pregunta que vamos a decirle aquí en this punto next question. ¿Sí? Next question, pero necesitamos obviamente tener este next. Ok, para next question vamos a decirle que limpie el intervalo del timer, clear interval, y vamos a decirle que va a limpiar el interval, this punto interval. ¿Sí? Este interval no existe, vámonos arriba. Vamos arriba a crearlo. Interval y lo vamos a inicializar en nulo. ¿Sí? Así que vamos, después de limpiar el interval, vamos a decirle que verifique si aún quedan preguntas. This.questionIndex. Si this question index es menor que this.questions.length, si es menor que el largo de las preguntas, entonces vamos a ir a la siguiente pregunta con un this.questionIndex con un incremento. Y después de incrementar vamos a decirle que this.start timer. Start timer. Y esta es otra función que tampoco tenemos, así que vamos a crearla. Antes de continuar, vamos a crearla. Start timer. Necesitamos aquí una coma para separarlos. Y ahora sí, aquí en este start timer vamos a decirle que el timer va a ser igual a 15. ¿Sí? Porque vamos a tener 15 segundos para cada pregunta. Entonces vamos a limpiar el intervalo para que inicie otra vez. Y vamos a decirle this.interval. Sí, después vamos a iniciarlo. This.interval va a ser igual a set interval.
y cuando se ejecute va a crear una función. Vamos a empezar con un if donde vamos a preguntar si el timer es mayor que 0. This.timer es mayor que 0. ¿Sí? Si es así, lo vamos a disminuir en un timer menos menos. ¿Sí? En caso de que el timer sea igual a 0, vamos a decirle que maneje el tiempo fuera. This.handle timeout. Esta función tampoco existe, pero antes de crearla vamos a decirle que esto se va a ejecutar cada 1000 milisegundos. Ahora sí vamos a crear el timeout, perdón, sí, el handle timeout. Ok, en el handle timeout, simplemente vamos a mandar llamar la función this.question, perdón, no, next question. Sí. Eso es lo que va a hacer el timeout, es decir, cuando el temporizador llegue a 0, ya no podemos responder a a la pregunta actual y nos va a mandar automáticamente a la siguiente pregunta. Ok, después estábamos en el start game, ¿sí? Esta fue la que nos hizo hacer todas las demás funciones, así que aquí vamos en el start game. No, perdón, en el handle answer. Sí, es que están muy juntas. Handle answer es la función que estábamos trabajando. Y en el handle answer nos hizo crear todas las demás funciones para poder hacer que para hacer que el handle answer funcionara correctamente. The next question nos mandó start timer. The start timer nos mandó handle timeout. Y necesita... ok, entonces vamos aquí después del evento answer de nuestro template. Vamos a decirle que esté también a la espera de otro evento que se va a llamar timeout. ¿Sí? Y en este timeout lo que va a hacer es un handle timeout. Con eso terminamos nuestro template de Trivia Question y vamos eh, al siguiente componente que va a ser el componente de Game Over. ¿Sí? Este componente de Game Over se va a mostrar solamente si el game state está en Game Over. Pero aquí tenemos que recibir el score. También tenemos que recibir el total. Y le vamos a decir que esté atento al evento restart. Cuando el evento restart aparezca, lo que vamos a hacer es un restart game.
Ok, esta de restart game es una función que no tenemos, así que vamos a crearla. Sí. Ok, en restart game lo que vamos a hacer es que el this.GameState lo vamos a poner en start. Y el array de los questions, this.questions, question lo vamos a reinicializar también. Ok, después del game over vamos a poner otro componente que es el scoreboard. El scoreboard. Y en el scoreboard se va a mostrar solamente, ¿sí? Solamente si el game state está en playing, ¿sí? Aquí se va a mostrar también el score. Además del score tenemos que recibir el question index, que va a ser igual al question index. Y también necesitamos el total. Todos estos son parámetros, son datos que le estamos pasando al siguiente, a nuestro componente. Sí, a la hora de mandar llamar el cuestionante scoreboard, ese componente precisa de estos datos, así que aquí se los estamos pasando para que no haya errores. Questions.length. Vamos también a crear aquí un componente que viene, este componente viene de Beautify y se va a mostrar solamente cuando se esté cargando, ¿sí? Se va a mostrar por tiempo indeterminado y va a tener el color primario, ¿sí? Así que tenemos que crear también aquí un loading que lo vamos a inicializar en falso. Por aquí nos está faltando el score, que va a inicializar en 0. Y tenemos las funciones. Ok, en el start game para terminar con este componente de TriviaGame.view, vamos a escribir el código de la función startGame. Recuerden que es una función asíncrona. ¿Y qué significa el hecho de que sea asíncrona? Bueno, dentro
del código de esta función. Normalmente en las funciones asíncronas vamos a tener un dato con una peculiaridad que es el await. Eh, este await solamente funciona cuando la función es asíncrona. ¿Y qué significa ese await? Que en español significa esperar, significa que se va a seguir ejecutando el código de la función, pero este código en particular, el que tenga el await, no se va a ejecutar hasta que se resuelva eh, la ejecución del código que lo va a resolver. Vamos a escribir el código para que esto quede más claro. Empezamos con el loading, que lo vamos a poner en verdadero, ¿sí? Recuerden que el loading está inicializado en falso, así que aquí en el start game lo vamos a poner en verdadero. Después el score lo vamos a poner en cero, en caso de que ya se haya ejecutado el código y que esta función se mande a llamar después de que se hayan modificado estos valores. Hay que reinicializarlos. Vamos a hacer lo mismo con el question index, que también lo vamos a poner en cero, y el questions lo vamos a reinicializar también, ¿sí? Vamos a asignarle un arreglo vacío. Y aquí viene la parte importante de las funciones asíncronas. ¿Sí? Vamos a poner esta constante que se va a llamar res, y le vamos a decir que va a recibir su valor solamente cuando el fetch se haya resuelto. ¿Qué es el fetch? El fetch manda llamar, busca datos, eh, busca datos dentro de la API que comentábamos al principio de este proyecto. Vamos a opentdb.com y vamos a darle api.php, y la variable que vamos a buscar es el amount, es decir, la cantidad. Y esa cantidad, recuerden que la configuramos en 10. Entonces, es cuando el fetch, cuando esta función que se llama fetch devuelva valores, hasta entonces se le va a asignar el valor a este res. Pero lo demás se va a seguir ejecutando, y esto se va a poner en pausa. Vamos a guardar esos datos y le vamos a decir que también ahí haga una wait, y va a ser res.json, ¿sí? Es decir, el resultado de esta consulta se va a serializar en JSON y se le va a asignar al data, ¿sí? Después el this.questions. El this.question vamos a decirle que va a ser igual a data.results.map. Ese map eh, se le va a asignar sí, a un objeto que vamos a nombrar Q, ¿sí? Y este Q va a tener también el answers, que va a ser el this.shuffle, es decir, se van a poner en aleatorio q.correct answer,
Cuando se hayan cargado las preguntas, vamos a decirle que el loading ya va a estar en falso y el game state también lo vamos a cambiar y va a ser en playing. Y por último vamos a decirle que comience el temporizador.